Buenas noches les decimos a todas las personas que a partir de este momento se van a vincular a esta transmisión que estamos haciendo a través de Facebook y también que lo vamos a hacer a través de YouTube. Estamos utilizando las redes sociales con el propósito de que el mensaje que vamos a tener, vamos a meditar sobre el mensaje de la palabra de Dios aquí con mi gran amigo, como es Dani Paucar, ¿no? Dani González. Dani Paucar. Dani Manuel González Paucar. Dani Manuel González Paucar, ¿ya? Un joven que está muy interesado no solamente en estudiar la palabra de Dios, sino también de compartir con otras personas, ¿verdad? Entonces vamos a tener un diálogo, pero con relación a la lección. Vamos a ver la primera lección. Como ustedes ya conocen cuál es la mecánica del estudio, que lo hacemos acá a través de este canal, es que tenemos nosotros este material. Tiene 25 lecciones y vamos a comenzar desde la número 1 hasta la número 25. Dani hoy tiene que hacer un pacto con Dios, no conmigo, ni con ustedes, sino con Dios. ¿Cuál es su pacto que va a hacer con Dios? De concluir las 25 lecciones. Debe decirle hoy, Señor, en este momento yo a través de, digamos, con Patricio, vamos a realizar el estudio por estudio, hasta terminar las 25 lecciones. Y de esta manera no solamente vamos nosotros a enriquecernos de la sabiduría que viene del cielo a través de su palabra, sino también vamos a transmitir a las personas que estén con nosotros compartiendo o participando de este estudio a través de las redes sociales. Bien, antes de comenzar, Dani, tu saludo para todos los oyentes. Mi saludo, buenas noches, señoras que nos ven. Le mando saludos a todos y hoy vamos a aprender las lecciones, como dice el don Patricio, ¿no? Y que nos inspire el Señor Jehová para ser bien y rectos cada día más. Qué lindo, ¿no? Ese es el propósito, ese es el gran propósito. Te veo, Dani, que has venido muy elegante. Tú me dijiste, yo quiero estar en la presencia de Dios así, claro, ¿no es cierto? Cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, debemos presentarnos delante de Dios siempre de la mejor manera. O sea, lo mejor que podamos, ¿no? Lo mejor que podamos. No, tampoco vamos a exagerar. No, o sea, lo que podamos, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que lo que tú has pensado es correcto, ¿ya? Antes de todo, antes de abrir la palabra de Dios, tenemos que hacer una oración. Así que vamos a orar, Dani, ¿no? Cerramos los ojitos. Las personas que estén conectándose con nosotros, también de igual manera, les invitamos a cerrar sus ojitos y a participar con nosotros de esta oración inicial, ¿ok? Comenzamos. Querido y bendito Señor que estás en el reino de los cielos, queremos en esta noche, en este lugar y también en los lugares en los que se encuentran las personas que con nosotros están compartiendo el estudio de tu palabra, pueda estar la presencia de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, lo que siempre te pedimos, que nos des la capacidad para entender tu mensaje y que estos hermosos minutos que vamos a estudiar tu palabra sean los minutos mejor invertidos de nuestra vida. Señor, prepáranos, capacítanos, tú eres el maestro de maestros. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dani, vamos a dar inicio con la pregunta número 1. ¿Cuál es la pregunta número 1? A ver. Aquí nos dice la pregunta número 1. ¿Quién reveló la Santa Escritura? ¿Quién reveló la Santa Escritura? Muy bien. ¿Quién va a dar respuesta a esto? ¿Quién reveló la Santa Escritura? ¿Yo? No. ¿Dani? No. ¿Quién lo va a hacer? La propia palabra de Dios. ¿Tú tienes ahí la Biblia? Sí. Entonces busca, por favor, en el siguiente texto, ¿ya? Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Jehová. ¿Qué dice? Y el mismo Señor dé paz os de siempre. No. Segunda de Timoteo 3:16. Timoteo. Sí. Segunda de Timoteo 3:16. Miren, ha venido preparado. Dice 3:16. Sí. La palabra de Jehová dice, toda la escritura es inspirada por Jehová. Hasta ahí, un momento. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? Toda la escritura. Quiere decir, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros
como cristianos debemos estudiar toda la palabra de Dios, no solamente una parte. Porque hay personas que dicen, no, solamente nos corresponde estudiar el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo, dice, ya fue para los cristianos primitivos. A ellos les servía el Antiguo Testamento, pero ahora nos debe servir a nosotros solo el Nuevo Testamento. ¿Estará correcto eso? ¿Qué dices tú, Dani? La palabra, o sea, dice inspirada por Jehová, se supone que es para todos los que podemos entenderla, ¿no? Sí, y toda la escritura, o sea, claro, toda debemos estudiar. Pero hay personas que no lo entienden y que cuestionan que el nuevo es bien, que el antiguo está mal. Y así sucesivamente llevan a la, ¿cómo se llama? A protestaciones. O sea, unos apoyan el antiguo y otros el nuevo. Pero en la vida real Jehová quiere que entienda que todos es la misma palabra. Exacto, o sea, toda persona que se llame cristiana o que se dice ser cristiano debe estudiar toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira lo que nos dice. ¿Qué más dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, ¿es útil para qué? Para enseñar cosas que no sabemos nosotros. Perfecto, nos enseña. ¿Qué más? Dice, para redarguir. Redarguir. ¿Qué significa eso? Reprender. Claro. O sea, a veces nos reprende. Si estamos haciendo algo incorrecto, leemos la Biblia y la Biblia nos reprende. Nos dice, hey, Dani o Patricio, no, ese no es el camino. O esa no es la actitud. Esto es lo correcto. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si yo ya para los dos mandamientos dice, no robarás, él me corrige, yo no debo hacer eso. Exacto, eso. De repente a veces tenemos la tentación de apoderarnos de algo que no nos pertenece, claro. Pero la Biblia nos dice, cuidado, eso no lo debes hacer. No cometerás adulterio. O no cometerás adulterio. Bueno, muy bien. ¿Qué dice? También sirve para corregir. Corregir es cuando uno está en el error. Claro, anda en malos pasos. Anda en malos pasos. Entonces dice, yo voy a corregir mis pasos. Claro. Ya no voy tenía amigos que me invitaban a tomar. Digo, no, de hoy en adelante yo estoy estudiando la palabra de Dios. Y ese mundo yo debo dejar esa actitud. Claro. Entonces corregir y vencer las tentaciones. Vencer las tentaciones. El mundo te ofrece muchas cosas, tus amigos, vamos a la discoteca, drogas, chicas, todo y gratis, ¿no? Claro. Tú no inviertes en nada. Mira el pecado como llega. Por eso dice para corregir lo que está mal. Eso. Y también dice para instruir en justicia. ¿Cómo le entiendes esto, Dani? ¿Qué dice para instruir en justicia? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Cristo, no fue crucificado injustamente, pero él estaba justificado por su Padre Jehová, ¿no? Qué lindo. Oye, lindos razonamientos, ¿no? Claro. Me parece muy bien. Instruir en justicia quiere decir que nosotros debemos vivir una vida justa, claro. Ser justos, ser legales, ser correctos. Yo contrato a una persona para trabajar, yo no le voy a explotar. Claro. Le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo para pagarte $5 si quieres y trabájame todo el día. Eso está mal. ¿Estoy siendo justo con esa persona? No. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy aprovechando. Claro, no está valorando el trabajo de esa persona. Perfecto. Lo estoy explotando, le estoy robando su salario. Estoy siendo injusto. Estoy siendo injusto. Y Dios dice que nosotros debemos instruir en justicia. Es decir, no yo para poder decirte a ti, mira Dani, tú tienes que ser justo en tus actos. Para yo poderte decir eso, primeramente debo ser justo yo. Claro. Yo tengo que dar ejemplo. Entonces, mi ejemplo puede servir de mucho, puede motivar de mucho a otra persona a que se ajusta. Claro. ¿No es cierto? Y sobre todo, recordemos que ninguno de nosotros como seres humanos podemos cambiar por nuestra propia cuenta. Tenemos que necesitar de manera, como decir, necesaria el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va transformando, nos va cambiando, va quitando esa mentalidad que tenemos negativa, pone una mentalidad espiritual, va quitando esos hábitos pecaminosos que tenemos. ¿Tú te acuerdas? Yo antes tomaba. Claro. ¿Sí te acuerdas? Yo era testigo, pero eras testigo. El libro de gracias a Jehová, claro. Por medio de Cristo usted ya está cambiando. Gracias a Dios, Dios ha permitido ¿qué cosa? De que poco a poco me vaya eliminando esos hábitos mundanos. Que me estaban llevando ¿a dónde? Me estaban llevando a la perdición. Sí. Entonces, gracias a Dios, mira, estamos aquí predicando la palabra de Dios. Y ya dejamos las bebidas hace más de 5 años. Que no he bebido, ya mis labios ya son vírgenes, pues ya no han bebido alcohol. Y eso realmente yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido mejorarme en ese aspecto. Y así, cada una de las personas va mejorando en su aspecto. Pero gracias a quién? A las Escrituras. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado
para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios nos capacita para ser buenas personas. Claro, no para ser malas personas. Eso, nos capacita para hacer lo correcto. O sea, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un hermano se hace rico y comienza a tratar mal a las personas, no está bien. No está bien. Él te hace para que tú seas bueno, bondadoso y humilde. Perfecto. Qué bien. Bueno, pero contestemos la pregunta. ¿Quién reveló las Santas Escrituras? Está bien haber hecho un análisis de este versículo, pero la respuesta ¿cuál sería? ¿Quién reveló las Santas Escrituras? Dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Es decir, que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Él es el autor y nos dio este bendito libro para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Instruirnos, prepararnos, capacitarnos para ser enteramente capacitados para toda buena obra. Muy bien, entonces vas a escribir en la parte de abajo, vas a poner ¿quién reveló las Santas Escrituras? Ahí la respuesta sería Dios. Ya, pon ahí Dios. Yo le puse el Dios Jehová. Ya, como tú quieras, sí, Jehová es Dios, es nuestro Dios, Dios Padre, ¿no? Muy bien. Listo. Perfecto, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2. No, ya vimos la primera respuesta. ¿Quiénes recibieron la revelación? ¿Quiénes fueron los que recibieron la revelación? ¿Ya? Porque dice que la palabra de Dios fue inspirada. ¿A quiénes Dios inspiró? ¿A quiénes Dios reveló la palabra? ¿Cómo se llaman esas personas que Dios utilizó para a través de ellos revelar lo que está escrito en su santa palabra? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Está en el Nuevo Testamento, Hebreos. ¿Encontraste? Sí, ya. Ya, Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Dice la palabra de Jehová, dice, Jehová, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Qué lindo. Entonces, la persona que recibía la inspiración, que recibían la revelación del cielo, se llamaban profetas. Claro. Entonces son los profetas los que recibieron la revelación. Dios jamás habló directamente con el ser humano. No habló directamente. Él habló a través de quiénes, dice, a través de los profetas. Es decir, los profetas recibían la revelación. Una vez que recibían la revelación, ellos hablaban con quiénes, con los padres. Y los padres hablaban con sus hijos. Ese era el sistema de cómo se transmitía de manera oral la palabra de Dios en el tiempo antiguo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quiénes recibieron la revelación? Los profetas. Perfecto, pon ahí entonces aquí la respuesta. Los profetas. Miren qué sencillo que es estudiar la palabra de Dios. Nosotros preguntamos y Dios nos capacita y Dios nos responde. ¿Ya? Digo, pero aquí dice que ha hablado en otro tiempo, ¿no? Por eso, en los tiempos antiguos. Y así la gente, la mayoría del mundo sigue pecando. Correcto. O sea, no, es decir, de manera anticipada Dios ya habló a la humanidad, ya nos habló anticipadamente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir la palabra de Dios y bueno, comenzar a estudiar y a leer para reconocer cuáles son las instrucciones que Dios nos da para ser personas correctas en esta vida. Para agradar a Jehová. Para agradar a Jehová. ¿Qué no para agradar al mundo. No vamos a agradar al pastor, no le vamos a agradar al instructor bíblico, no. Nosotros debemos hacer las cosas para la gloria de Dios, para honrarle a Él, para adorarle a Él. Y gracias a los profetas tenemos esta sabiduría, ¿no? Porque sin ellos no hubiera sido posible. Exacto. Muy bien, Dani. Primeramente, gracias a Jehová, hermano. Perfecto. Bueno, vamos con la pregunta número 3. Mira, qué bonito cómo estamos llevando este diálogo contigo, ¿ya? Fuente de orientación y soluciones. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Vamos a ver. El profeta David, ¿a quién le compara? ¿Con qué compara la palabra de Dios? Está la respuesta en Salmos 119, 105. Si usted tiene una Biblia en su casa, usted que nos está viendo, usted que está participando del estudio de la palabra de Dios con nosotros, pues provéase de una Biblia y a medida que nosotros también vamos dando a conocer los versículos y los capítulos de los versículos, usted puede también participar con nosotros. Salmos 119, 105. ¿Qué dice Dani? La palabra de Jehová dice, lámpara es a mis pies tu palabra
¿A qué se refiere esto? ¿Qué más? ¿Qué más? Falta un poquito más. Y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que la palabra de Dios como es que si fuera, ¿qué cosa? Una lámpara Claro, que está en los pies. que nos guía por medio de la oscuridad. Exacto. Del abismo. Pero aquí tenemos el abismo de qué? De las cosas pecaminosas. Perfecto. Ya diferente de la oscuridad. Muy bien, Dani. Mira, Dani, hay dos caminos, tú lo has dicho. Hay dos caminos. El de la oscuridad. Hay un camino que nos lleva a la perdición Claro. y hay otro camino que nos lleva a la salvación. Sí. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que saber distinguir cuál es el camino que nos lleva a la salvación. Pero como vivimos en un mundo de pecado, y el pecado es una oscuridad en el mundo, entonces tenemos que tener la Biblia, prepararnos en la Biblia, ¿para qué? Para tener esa luz, que es esa lámpara, para que la Biblia sea una lámpara en nuestra vida, en nuestros pies, y podamos, como tú dices, con la luz de la lámpara, en medio de la oscuridad, podamos nosotros guiarnos sabiamente para y esquivando los pecados. esquivando los Porque obstáculos si no, que son vamos los a pecados. chocar, porque si no tenemos esa lámpara sería como ir sin ver. Exacto, muy bien, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, porque el camino de Dios no es un camino recto, bonito, Ahí sin está. piedras, sin tropiezo, no, los caminos de Dios son tortuosos, quiere decir que no es que Satanás te pone tentaciones, te pone peligros para que uno caiga. No, ahí tenemos el libre albedrío de elegir. Tienes tú la libertad. No, algunos no conocen la palabra y simplemente pecan, ¿no? Correcto, sí. Pero hay otros que conocen y saben que no deben hacer y lo siguen. Y lo siguen haciendo. Entonces, tienen la libertad de actuar, pero siempre vamos a encontrar tropezones, obstáculos. Siempre vamos a encontrar obstáculos, ¿ok? Mira, ya tenemos una persona que está conectada con nosotros, Isabel, Isabel Cedeño. Isabelita Cedeño, un saludo para ti. Muchas gracias por integrarte a este estudio, a esta charla que tenemos acá con Dani Paucar González, ¿no? Que está con nosotros. También tenemos a Mónica Susana Andino Álvarez. Mónica, gracias nuevamente también. Un saludo para ti, un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta puedes hacernos, o si tienes alguna inquietud que quieras compartir también pueden hacerlo a través del chat, ¿ok? Muy bien. Entonces, en Salmo 119:5 dice, el profeta David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Vea, a una lámpara. Claro. Es comparada a una lámpara. Entonces, anota ahí la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? A una lámpara, ¿no? ¿A qué se compara la Sagrada Biblia o la palabra de Dios? Puede ser a una lámpara. Una lámpara. A una lámpara. Pongamos lo que dice en la Biblia, ¿no? Entonces, se compara a una lámpara. Para esquivar nuestros pecados. Tengo la satisfacción también de contar en este momento con la adhesión, se adhiere a esta transmisión Giovanni Velázquez. ¿Has oído tú de Giovanni Velázquez? No. Giovanni Velázquez es una linda persona, tiene una hermosa familia. Él trabajó conmigo hace muchos años cuando yo era un muchacho. Y bueno, era joven, más o menos de tu edad, ¿no? Y yo era animador y él era DJ. Y trabajábamos en discos móviles, trabajamos en algunos discos móviles. Entonces Giovanni es un DJ, es un DJ profesional. Y en este momento pues me agrada mucho saber de que se haya conectado y esté con nosotros, mira, participando. Ok, un saludo de parte de Dani para Giovanni Velázquez. Giovanni, un saludo para ti y para toda tu digna familia. Gracias por participar con nosotros. Ojalá nos acompañes hasta la finalización de este estudio, ¿ok? Muy bien, entonces pasamos ya a qué se comparaba la Biblia, a una lámpara. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 4. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? ¿Qué beneficio obtengo yo? ¿Qué beneficio obtienes tú cuando abres la palabra de Dios y comienzas a instruirte, comienzas a leer la Biblia, comienzas a prepararte? ¿Cuáles son los beneficios que recibimos? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia tiene la respuesta para esta pregunta. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
versículo del 15 al 17. ¿Qué dice Dani? ¿Lo encontraste? Claro, la palabra de Jehová dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira, aquí nos dice algo hermoso, ¿no? No dice que nos va a hacer ricos, sino nos va a dar salvación para el fin de los tiempos. ¿Nos va a hacer qué cosa? Dice, aquí, nos dice, ¿qué dice? Nos va a hacer sabio. Sabio, eso es lo mejor, pues. Claro, algo mejor. Imagínate, el mundo. Mientras estemos en este mundo, nosotros necesitamos sabiduría. Hay mucha gente que está caminando, que nunca ha abierto la Biblia y que no le interesa estudiar la palabra de Dios. Esa gente está tropezando en este mundo. Cae un pecado, en otro pecado, en otro pecado, y al final vive una vida de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque exactamente no tiene la sabiduría que viene del cielo. Claro, al final tendrá que rendirle cuentas a Cristo, ¿no? Correcto. Así es, va a tener que rendirle cuentas a Dios de sus actos perversos, malévolos, podemos decir inmorales. Mira, ahorita como vemos cómo campea la inmoralidad en nuestra sociedad. Yo te digo, jóvenes, hijos que no respetan a sus padres, padres que no son responsables con su obligación que tienen de ser responsables con sus hijos. Tenemos personas en el trabajo que son malos, perversos, que buscan la forma de botarle al compañero, claro, de hacerle quedar mal. En las escuelas hay bullying, en la sociedad tenemos injusticias. Bueno, en definitiva, como decíamos en la mañana de hoy que estábamos hablando contigo también y con otras personas, decía, este mundo está podrido, claro, está podrido, está lleno de pecaminosidad, y nosotros, gracias a la sabiduría que recibimos del cielo, cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos tener una visión espiritual. ¿Qué significa tener una visión espiritual? Significa tener, además de tener la visión humana, la sabiduría humana, tenemos la sabiduría que viene del cielo, que es la sabiduría que Dios nos da, que es una visión espiritual más amplia, para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué tú dices, ahorita, Dani, por qué tú dices que cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios? Es porque has estudiado la palabra de Dios. Claro, porque aquí... Claro. Tú has estudiado la palabra de Dios, has leído. Hay un párrafo que dice, o sea, dice, vara por vara serás medido y moneda por moneda serás contado, y talla por talla serás tallado, dice. Eso se refiere al día de nuestro juicio, ¿no? O sea, por todo lo que tú has hecho serás juzgado. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios, Dios no me va a decir nada, dice Jehová. Yo vivo mi vida, yo fui recto, pero nunca oré. Dicen, voy a irme al cielo, dice. Así es. Personas que no saben, o sea, por eso está escrito. ¿Cuántas veces, dice, toqué tu puerta y no me abriste? Dice la palabra de Cristo. ¿Cuántas veces te busqué y no me hallaste? Porque Él siempre se alejó de Dios. Es Dios el que nos persigue, es Dios el que nos busca, pero es uno como ser humano el que siempre busca. Mira, aquí hay mucha gente que se conecta. Ven que estamos hablando de Dios, ¿qué hacen? Se desconectan y prefieren buscar ¿qué cosa? Un video u otra, ¿cómo se dice? Otra transmisión, pero que esté hablando de fútbol, de cualquier cosa, pero menos de Dios. No, pero eso dice que al final de los tiempos me buscaréis, pero no me hallarás, ¿no? Correcto, así es. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Dice sabiduría. ¿Nos da? Sabiduría. Muy bien. Anota, por favor. Escribe la respuesta en la pregunta número 4. ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? 2 Timoteo 3, 15, 17. Y yo sí quiero hablar en este momento para los padres. Queridos padres, ustedes tienen sus hijos. No hay cosa más extraordinaria que instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Instruir a nuestros hijos con el temor a Jehová. Instruir a nuestros hijos con las normas que están ya tipificadas y especificadas en la santa palabra de Dios. Entonces, los hijos, cuando crecen espiritualmente, digamos, con el temor a Dios, van a crecer con valores y que en la vida les va a evitar de muchas circunstancias terribles que los jóvenes que no se preparan espiritualmente están padeciendo, ¿no? Muy bien, vamos entonces con la pregunta número
5. Vamos con la pregunta número 5. Pregunta número 5, ¿ya? ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Ya dijimos sabiduría. Ahora, aquí tenemos algo que vamos a compartirle a nuestros amigos, ¿ya? ¿Qué sería la sabiduría? Vamos a analizar un poquito eso contigo, con Dani, ¿ya? Vamos a compartirles a nuestros amigos un momento. A ver, aquí está. Ahí tenemos, ¿no? Dice, ¿qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Dice, si tú estudias la Biblia, obtienes sabiduría. Ya dijimos, ¿no? ¿Qué significa la sabiduría? Encontrar cuál es la verdad. ¿Ya? La verdad se encuentra solo en la palabra de Dios. A través del estudio de la palabra también conocemos a Dios. Conocemos a Dios. Y también, ¿qué cosa? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo cambia nuestra vida. ¿Ya? Y también aprendemos a reconocer cuál es el camino para llegar a la salvación. Mira, cuántos beneficios que obtiene un ser humano cuando abre la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios y se prepara y comparte con otras personas también la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, hemos analizado este punto con nuestros amigos, ¿verdad? Muy bien. Bien, Dani, vamos con la pregunta número 5. ¿Qué dice ahora? Ya vimos qué beneficios uno obtiene cuando estudia la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué bendiciones proporciona la Santa Biblia. ¿Qué bendiciones tengo yo cuando estudio la palabra de Dios? Y vamos a buscar el texto en el que se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 4. Un solo versículo, Romanos 15, 4. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Jehová, porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, aquí nos da la respuesta, tengamos esperanza. Perfecto, ahí está. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? Nos da esperanza. Tú has visto que un cristiano verdadero, actúa de manera diferente con una persona que no es cristiana. Por ejemplo, cuando muere un ser querido. Claro, todo tranquilo. O sea, recibe, como, mira, cuando murió mi hermano, yo siempre digo, cuando murió mi hermano Marcelo, me dijeron a las 5:30, mano, estaba ya amaneciendo, me llamaron de la sala de cuidados intensivos y me dijeron, lamento, ¿usted es el hermano del señor Aguirre Marcelo? Le dije, sí. Dice, lamento decirle que su hermano acaba de fallecer. Como ser humano, yo me quebré porque es una noticia que a todos los seres humanos nos quiebra. Es la experiencia más dolorosa que recibimos los seres humanos o que tenemos que vivir los seres humanos en esta tierra cuando perdemos un ser querido. Me quebré, lloré, ahí en mi cama yo lloré, pero al mismo tiempo yo me puse a pensar, dije, Señor, yo sé que mi hermano, cuando tú vengas, él va a despertar entre los muertos y va a ir justamente al encuentro contigo, al reino de los cielos, porque yo estuve con él, yo oré con él horas antes de que él muera, podemos decir, bueno, no es horas, casi daría un día antes de que él muera, porque en la noche, a las 2 de la mañana, yo le llamé por teléfono y yo oré con él y él puso su vida en manos de Dios. O sea, en el momento preciso él se puso en manos del Señor. Pidió perdón por sus pecados. Y yo creo que, como te digo, entonces y eso me tranquilizó bastante a mí. Me tranquilizó y me dio esperanza, como dice la Biblia, ¿no? ¿Qué bendiciones recibe una persona que es hijo de Dios? Tiene esperanza. Esa esperanza bendita. Dije, bueno, ñaño, Dios sabe por qué lo dejó tranquilo. Porque te voy a decir, mi hermano tenía diabetes. Y él comenzó a padecer, digamos, se le reventaron nosotros tenemos unas arterias oculares en el ojo que son tan diminutas que casi no lo vemos a simple vista. Y esas arterias se reventaron y comenzó, ¿qué cosa? A chispear sangre y él comenzó a volverse ciego. Un día aquí, me acuerdo, aquí en este local, él vino y sentado ahí me dice, ñaño, ¿tú crees que yo te veo a ti? Le digo, y yo sí, digo, ¿por qué? No, dice, te veo como una sombra, estoy perdiendo la vista, dice. Y él sufría mucho llegar a ser ciego. Y era una enfermedad irreversible, es decir,
él iba a terminar siendo ciego. Y Dios tuvo compasión de él. Entonces yo me pongo a pensar, para sufrir así en una vida, ciego y todo eso, Dios tuvo compasión. Y Dios hizo lo mejor para él. Lo metió a su descanso, lo puso a descansar. Y eso a mí me conforta. Digo, bueno, Dios sabe lo que hace. Entonces, mis queridos amigos, la respuesta sería, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? Nos da esperanza en Cristo Jesús. Esa sería la respuesta, ¿no? Esperanza en Cristo Jesús. Qué lindo que es tener esperanza en Jesús. Ya, cuando tengo un problema, tengo una dificultad, me clavo mis rodillas y le pido a Dios, Señor, ayúdame en este problema. Y después cuando me levanto, yo estoy como livianito, porque yo estoy completamente seguro y convencido de que Dios va a obrar en mi favor y me va a ayudar, me va a sacar del pozo de la desesperación, como dijo David, ¿no? Y puso mi pie firme en el suelo, me puso mi pie en el suelo firme y me dio cántico nuevo a Jehová, dice, para alabarle a Dios. Entonces, qué maravilloso que es nuestro Dios, nos da mucha esperanza. Muy bien, vamos entonces con la pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? ¿Cuánto tiempo crees que va a durar la Biblia? Entre nosotros, ¿cuánto tiempo cree que usted vaya a durar la Santa Biblia? Hablamos como que ya supiéramos de la palabra. Bueno, ¿cuál es su opinión para que la gente escuche? ¿Cuánto tiempo cree que perdurará la Santa Biblia? Ahora, te voy a decir una cosa. Todo lo que Dios creó, lo hizo perfecto. Eso sí. Todo lo que Dios hizo es perfecto. Por ejemplo, la ley de Dios es una ley perfecta. También fue perfecta la Biblia, la palabra de Dios es una obra perfecta porque es la palabra de Dios. Sí, entonces, y todo lo perfecto, según la Biblia, dura para siempre. Sí, pero hay ya, dura para siempre. Pero un párrafo dice, más mi palabra no se hallará. ¿A qué se refiere? ¿Cómo no sé? No pasará, dice. No, no habrá un tiempo que busquen la Biblia y no la encontrarán. ¿Por qué? Dice eso. ¿Usted qué entiende? Ya. Mira, sí, ve como sí, perfecto. Me gusta que me hayas hecho esa pregunta. Mira, la Biblia es eterna. Claro, la Biblia es la palabra de Dios. No dice que es la palabra de Jehová es eterna. Te voy a explicar, mira. Por ejemplo, antes ya pasó ese tiempo en donde era prohibido estudiar la Biblia. No, pero en ese tiempo estábamos en la apostasía romana. Espérate un momentito. Estaba prohibido. Pero vamos a volver a esos tiempos. O sea, se va a renovar nuevamente. Pero si ya Cristo nos enseñó un ejemplo, a mí me dicen que no leas la Biblia y dicen, no, tú vas a tener miedo. Yo le digo, haga lo que tenga que hacer y retires. Mira, pero te voy a decir una cosa. Va a llegar el momento en que nosotros ya no vamos a poder ni tener la Biblia físicamente. Claro. Entonces, cuando te dice la palabra de Dios, habrá momentos que tú buscarás desesperadamente la Biblia y ya no tendrás la oportunidad. No la vas a hallar. ¿Por qué? Porque tuviste tu tiempo para estudiar. Y como no lo hiciste, quieres hacerlo en un tiempo donde ya no hay chance, entonces lamentablemente te vas a quedar sin esa preparación básica para obtener la salvación. Mira, por eso que es este el tiempo, este es el momento de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para capacitarnos, para que cuando la Biblia ya desaparezca físicamente y no tengamos la oportunidad de encontrar una Biblia a leer, dice que Dios con su Santo Espíritu nos dice que nuestra memoria le hará ¿qué cosa? Nuestra memoria nos permitirá recordar todo lo que leímos de la palabra de Dios. Pues ya estamos. Exacto. Entonces para nosotros ya no será necesario tener la Biblia física, porque toda la Biblia la tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la estamos estudiando a diario. Entonces, por eso que es importante, me gustó lo que tú trajiste a colación esto, y eso es importante que entiendan nuestros amigos, porque es beneficioso en este momento, en este tiempo, estudiar la palabra de Dios. Mira, no vayamos lejos. En el Ecuador todavía existe la libertad religiosa, es decir, la libertad de culto, lo que significa que todavía podemos nosotros coger una Biblia, leer, abrir. Pero en otros países, mira, recién escuché una noticia que en Bolivia van a prohibir ya las reuniones religiosas. Ya va a ser prohibido la persona que le ven aglutinando gente, enseñando como yo te estoy enseñando a ti. Van a ser llevados presos y les van a condenar. Entonces,
va a haber momentos en que van a haber, hay países ya que están pasando por estas Claro, circunstancias. pero eso ¿Ya? es obra de la maldad, porque alguien bueno no permite eso. O sea, vivimos en un mundo en donde tenemos un enemigo invisible que es Satanás. Entonces, este enemigo es el que propicia todas esas circunstancias. ¿Para qué? Para que el mayor número de personas se pierdan, el mayor número de personas se condenen. Porque a Satanás no le interesa que la gente se Pero de salve. todo que no podemos verle porque está en otra dimensión, ¿no? Así es, está en otra dimensión, no lo podemos ver, pero sí podemos percibir. Claro, pero Podemos percibir sus malas enseñanzas. eso, cuando nos motiva a hacer algo malo, que no está bien. algo diabólico, ¿Es cierto? algo Correcto. que está Muy imprudente para Jehová, ¿no? Qué lindo, Dani, conversar contigo, qué lindo estudiar la palabra de Dios contigo. Esta es, mira, en la primera lección. Así la vamos a hacer la segunda, la tercera, y todo transmitido, y todo hablado, y todo analizado, para que la mayor cantidad de personas puedan también participar y puedan aleccionarse con nosotros sobre lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? En Isaías 48 está la respuesta. La Biblia tiene su propia respuesta. ¿Qué dice? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pero lo que ahí te dice, la palabra, ¿sabes? Para siempre. Para siempre. Es decir, la palabra de Dios es eterna, no tiene fin. Es decir, aun cuando venga Jesús, cuando seamos juzgados y vayamos al cielo, nosotros allí en el cielo tendremos también la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no va a ser exterminada jamás. ¿Ok? Nunca, nunca, nunca va a ser exterminada. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? ¿Ya notaste tú? Sí, para siempre. Dice su Muy palabra. bien, perfecto. Bien, hemos concluido. Dani, ahora te voy a hacer una evaluación. ¿Te parece bien? Y vamos a ver si respondes correctamente a las preguntas con relación a lo que hemos estudiado. ¿Sí? Vamos a ver que nuestros amigos también participen de la evaluación, ¿no? Vamos a ver. Primero, ¿quién reveló las Santas Escrituras? Fue el Dios Jehová. Dios. Ya, Dios Jehová. Ok, muy bien. Primer punto, bien contestado. Segundo, ¿quiénes recibieron la revelación? ¿Cómo se llamaron estos personajes que recibieron la inspiración de Dios? Los profetas. Tenemos algunos. Los profetas. Muy bien. Tenemos alrededor de 44 profetas que escribieron la palabra de Dios. Muy bien. Perfecto. Vamos con la pregunta número 3. ¿A qué se compara la Santa Biblia? ¿A qué se compara? A una lámpara. Vamos a ver. Perfecto. A una lámpara. ¿Que sirve para? Alumbrarnos en medio de la oscuridad. En la oscuridad del Del pecado o del mundo pecaminoso en el que vivimos. Muy bien. Cuarta pregunta. Has contestado 3, tienes 3 puntos. Vamos, ¿qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? ¿Qué beneficio? La sabiduría para nuestra salvación. Qué lindo. El estudio de la palabra de Dios nos proporciona sabiduría, nos da sabiduría. Muy bien. Ahora, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? ¿Qué bendiciones? ¿Qué bendiciones? Acuérdate, una cosa es qué bendiciones reporta la Santa Biblia. ¿Qué beneficios? Esperanza, nos da la esperanza para el nuevo mundo, ¿no? Muy bien, esperanza en Cristo Jesús. Tenemos la bendita esperanza. Nosotros vivimos una vida más tranquila. Mira, cuando la gente, no sé si te acuerdas, cuando decía que Jesús ya viene en el 2020. Claro. En el 2020 viene. Y había mucha gente que escuchaba esa promoción y tenía temor. Y sufría. Pero ahí está mal, por temor, no debe hacer. Claro, debe hacer por amor. sí, porque ellos no conocen. Porque ellos no conocen. Ahora si se hace con temor, me supongo que no han de durar mucho en el paraíso. Ahora, mira, ¿qué pasó? Porque ellos no estudian la Biblia, pero la persona que estudia la Biblia sabe que el día del Señor nadie sabe, ni la hora, ni la fecha, nadie sabe. Jesús dijo, nadie sabe cuándo será el regreso de Jesús o el fin del mundo, solo mi Padre. Entonces, como nadie sabe, a mí me puede decir, viene en el 2023, viene en el 2028. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, hay personas que dicen, te vamos a matar, o va tal cosa. Ahí yo tengo la esperanza en Cristo, o sea, por medio de Cristo en Jehová.
O sea, yo no me preocupo de esas amenazas. Ahí lo que entender es las bendiciones. Correcto, muy bien. Bueno, vamos, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? ¿Cuánto tiempo perdurará la Para Santa siempre Biblia? dice su palabra. Perfecto, eso es lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios durará para siempre. Muy bien, hemos concluido, has contestado las preguntas de manera correcta. Eso significa que has participado de manera muy atenta al estudio, al primer estudio, la fe de Jesús en esta hermosa noche. Muy bien. Ahora sí, viene una parte importante. ¿Cuál es la parte importante? Estudiamos ahora todo con relación a la palabra de Dios, todo con relación a las Sagradas Escrituras. Ahora llegó el momento de vivir un cristianismo práctico, es decir, no solamente estudiar y en teoría saber lo que dice O sea, la un Biblia, ejemplo, sino estudiar también, ahorita y salir y hacer lo contrario. exacto, sino también hay que hacer pactos con Dios para decir, Señor, con relación a lo que estudié, voy a hacer algunos pactos contigo para mejorarme en la vida. Lo que tú dijiste anteriormente, yo tengo la libertad de elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Yo elijo siempre hacer lo bueno. Seguir a Dios o seguir a Satanás, porque no hay otro camino. Claro, no. ¿Ya? Correcto. Entonces, vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Ya? Vamos a hacer un pacto. ¿Qué debo hacer? Mi pacto personal con Dios. Primero, tener una Santa Biblia y leerla frecuentemente todos los días. Yo creo que tú lo estás haciendo ya, ¿no? Claro, tú lees todos los días la Biblia, ¿sí? Y lo lees todos los días. Sí, un versículo diario y reflexiono sobre Qué lindo, qué lindo. porque dice que, o sea, una cosa es leer, tú coges y lo lees, y ya. Otra cosa es leer un versículo y analizar. Meditarlo. Un ejemplo. Reflexionar sobre el mensaje. No, por ejemplo, que un tiene ejemplo, tú lees sobre el pecado, ¿no? Claro. ¿Qué trae el pecado? Las diferentes formas de pecado. ¿Qué magnitud es el pecado? O sea, hay personas que leen y leen y leen y ya está, no. Se lee y hay que analizar. Así yo estudio la Biblia. Correcto, muy bien. Y mira lo que dice Deuteronomio 17:19 con relación a esto. Y lo tendrá consigo. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Es decir, este temor no es de miedo. O sea, no es para nosotros escucha, ese temor, es para los que tentan con nuestra vida. Espérate, Dani. La palabra temor aquí, no hubo otra palabra para reemplazarla a la palabra original que fue escrita en hebreo. No. ¿Ya me entiendes? O sea, en hebreo, fue escrita en hebreo. Sí. La palabra temor en hebreo, que nosotros decimos, significa respeto, significa obediencia. O sea, yo no lo hago por respeto, yo lo hago por obediencia y porque eso es bueno. Es que el momento en que tú obedeces, estás demostrando respeto a Dios. Claro, o sea, ¿Ya? pero ¿Me entiendes? por Entonces, amor y por obediencia. entonces, no es la palabra como nosotros podemos interpretar que es temor. No. No, ese temor se refiere a la gente que está en contra de nosotros. Temor, ya. Que, Entonces dice, lo leerá contigo, dice, para temer a Jehová. En otras palabras, para ser obediente a Dios, para ser respetuoso delante de Dios, para adorarle a Dios, para rendirle gloria a Dios, ¿ya? Para ponerle a Dios en primer lugar en nuestra vida. Eso es que está queriendo decir. Dice, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra. Es decir, para que lo que yo estudio, ponerlo en práctica. No solamente decir, yo sé la Biblia. o sea, como el ejemplo que le di, ¿no? O sea, yo también, yo no voy a mentir, yo se le decía a veces a uno me decía leer, claro, yo sí leía, pero yo no sabía. Leer es una cosa, otra cosa es leer un versículo y reflexionar, pensar. Perfecto. Lo que dice el versículo, descifrar lo que dice. Pero muy bien, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender el mensaje, y también el Espíritu Santo actúa para cambiar nuestra vida, porque nosotros por nuestra propia cuenta, eso sí, por nuestros propios esfuerzos, nadie puede cambiar. Necesitamos obligatoriamente la influencia del Espíritu Santo para que haya una transformación en nuestra vida. Si algún día yo era un borrachito y dejé el alcohol, es porque el Espíritu Santo me ayudó en esa decisión que yo tomé de alejarme del vicio. Entonces, el Espíritu Santo me acompañó en esa decisión y poco a poco fue cambiando y transformando mi vida a tal punto de que me olvidé completamente de lo que es el alcohol. ¿Ya? Entonces, esa es la manera. Bien, vamos ahora, esa es la primera. Entonces tú ya la estás haciendo esta promesa, ¿no? Tienes la Biblia, la lees frecuentemente, la meditas la Biblia frecuentemente. Vamos con la
el pacto número 2 que vamos a hacer con Dios. Dice escudriñar asiduamente. ¿Qué significa escudriñar asiduamente? Lo que tú dijiste no es simplemente coger, abrir la Biblia y leer. No, no, no. Escudriñar significa, por ejemplo, tú dices, yo quiero saber qué es la fe y para qué sirve la fe. ¿Ya? Entonces, comienzas a abrir tu Biblia y buscas la respuesta. Y buscas y buscas, seguramente no lo vas a encontrar en el momento. Y vas a seguir buscando y buscando hasta que llegó un momento en que tanto buscar encontraste la respuesta, porque la Biblia tiene respuesta para todo. Y ahí vas a encontrar qué es la fe y para qué sirve la fe. Y tú quedas satisfecho. Eso significa escudriñar la palabra de Dios. Cuando tenemos dudas, cuando queremos tener una orientación por parte de Dios, abramos la Biblia y busquemos esas orientaciones. Y dice que escudriñar asiduamente, eso significa escudriñar permanentemente, ¿no? Y así como cuando tienes hambre de comer algo y tienes un hambre. Entonces, como que el apetito se te ha abierto y ¿cómo te comes cuando tienes hambre? Un postre. Y te sientes feliz, claro. Uno. Y dos, qué rico que es comer cuando uno tiene hambre, ¿no? Claro. Entonces, asimismo debemos escudriñar para alimentarnos espiritualmente, porque este es el alimento espiritual. La palabra de Dios es el alimento espiritual que todos los días debemos comer. Así como nos alimentamos físicamente, debemos también alimentarnos espiritualmente, escudriñando asiduamente la palabra de Dios y estudiando todo el mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Muy bien. Vamos entonces, número 3, el pacto número 3. Dice, aceptarla con gozo y alegría. ¿Tú aceptas con gozo y alegría la palabra de Dios? Oh. Sí, porque miren, les comento, Dani no me ha dicho que lo diga, pero yo lo voy a decir, ¿ya? Son 2 ocasiones, desde ayer creo, ayer y hoy, ¿no? Que yo estoy hablando de Dios con una persona, estoy compartiendo la palabra de Dios, o estamos analizando un tema de la Biblia, y justo Daniel entra porque este es un negocio, claro. Y él es mi cliente, aparte de ser mi vecino. Entonces él entra y él me pide siempre internet a través de su celular. Y dice, a ver, quiero que me ponga internet. Pero nos ve que estamos hablando y inmediatamente dice, me encanta. Quiero poner una silla al lado de ustedes y quiero estudiar la palabra de Dios. Y de hecho, tenemos una grabación, un directo que hicimos y que está grabado aquí en mi página de Facebook. Y ustedes lo van a ver que a última hora se involucra él también en el diálogo que manteníamos con un amigo en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, esa motivación que él tiene de estudiar la palabra de Dios no es humana. Es el que el Espíritu Santo está trabajando con él. Está trabajando en su corazón y en su vida. Y Dios tiene seguramente algún plan maravilloso para Dani. Y lo mismo para ustedes. Dios tiene un plan maravilloso, pero nosotros no sabemos. Lo importante es que debemos dejarnos llevar por esa motivación que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios. Por supuesto, pues bien, ¿no? Muy bien. Y yo te vi que tienes gozo, que tienes alegría. Entonces tú ya estás cumpliendo con a mí me gusta estudiar la palabra porque es bueno, ¿no? Ahí te dice, estudiar mi palabra porque es lo que te va a llevar a la salvación. Muy bien. Mira lo que dice Jeremías 15:16 con relación a esto. Dice, fueron halladas tus palabras. El profeta Jeremías, que cuando leía, él dice, yo hallé tus palabras y las comí, como decíamos, como si fuera un alimento. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. El profeta Jeremías está dando un testimonio de que cada vez que lee la palabra de Dios, cada vez que él abría la palabra de Dios, él abría con alegría, con gozo, sentía placer, sentía felicidad. Hablar de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Entonces, tú aceptas con gozo y alegría. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Creo que tenemos ahí uno más, sí, tenemos un pacto más. Apocalipsis 1:3, ahí se encuentra la base bíblica para el siguiente pacto. Dice, practicar las enseñanzas de la palabra de Dios. Es decir, lo que dijimos antes, todo lo que yo estudio voy a poner en práctica. Con la ayuda de Dios voy a tratar de ser obediente a Dios y voy a cumplir con lo que estoy estudiando. ¿Lo vas a hacer? Claro. ¿Ya? Muy bien. Leamos Apocalipsis 1:3, que es la base bíblica. Bienaventurado el que lee. ¿El que lee qué cosa? ¿La revista de Condorito? No, ¿qué cosa? La Santa Biblia. Bienaventurado el que lee la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y los que oyen
las palabras de esta profecía. No solamente los que leen, también los que oyen. Y dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿qué cosa? Está cerca. Estamos a punto de que el Señor Jesucristo venga en las nubes de los cielos. Yo tengo una teoría, no sé si estará bien o mal. Hay dos tiempos, ¿no? La venida de Cristo o cuando uno perece de vejez, pero andan las palabras. O sea, ¿qué opina usted sobre esta teoría que yo tengo? Yo tengo la teoría que dice, claro que uno está inspirado que venga Cristo antes de perecer, pero uno muere a veces de vejez o cualquier cosa sucede, ¿no? Claro. Yo a veces entiendo que se refiere... O un joven en un accidente. Yo a veces entiendo que se refiere a nuestra vida, ¿no? Cuando vamos a perecer, ¿no? A morir. Y dice, no, el tiempo está cerca, Él así nos avisa. Tarde o temprano. Qué lindo, que me encanta lo que me estás diciendo. Yo tengo esa teoría, no sí, sé no, estás bien. Así nos avisa, hay personas que dicen. Estás muy bien, Dani. Dicen que está cerca y creen que va a venir Jehová, ya sea Cristo en una nube o Jehová, no, pero. O sea, lo que estás tratando de decir, o sea, cojo tus palabras y tus ideas, lo que estás tratando de decir. Mucha gente dice, no, Dios, ¿cuándo vendrá? Va a venir en 1000 años. Va a venir en 100 años, o ahorita estoy joven, quiero gozar de la vida, ya cuando esté viejito, ahí voy a cambiar. Claro. Ya cuando ya no tenga mucha tentación. Entonces, pero la vida no la tenemos comprada, como tú dices. Podemos morir mañana o este mismo rato, después de una hora, no sabemos. Por eso digo, y si no nos preparamos previamente, nos perderemos, nos condenaremos. O sea, la gente dice, yo tengo toda la vida para cambiar, voy a disfrutar hasta los 50 años. Perfecto. Entonces, la salvación es hoy. Me encanta a mí un himno que dice, hoy es el día de tu salvación. Y eso es verdad, no es mañana, porque para Dios no existe el mañana. Pero yo le es entiendo, hoy. Él me dice joven, dice, o sea, me dice, mira joven, tú estás joven, pero de aquí a mañana puedes morir o de vejez, por eso dice, está cerca. Él no se dice que va a venir, porque yo cuando Él venga yo no estaré, pero Él ya me instruye antes de que Él venga. O sea, yo cuando todos los días debemos prepararnos, todos los días, estar listos ¿para qué? Porque si nos coge la muerte, yo estuve listo. Claro. ¿Estuve listo para qué? Para entrar al reino de los cielos, yo, por ejemplo, para ser heredero de la patria celestial. Un ejemplo, por ejemplo, yo me enfermo y me dirían, decir, ven a tu Dios, no, dile que te dé de comer. ¿Yo por qué voy a decirle eso? ¿Yo qué hago? ¿Yo estoy tranquilo? No, yo ya estoy preparado para mi muerte, pero yo sé que Jehová vendrá y me resucitará. O sea, qué lindo, Dani. Sin enfermedades, y si fui bueno, muy bien, me dará un juicio justo. Ahora si fui mal también será un juicio justo. Claro, hice la palabra y por allá me entraba y por acá me salía. Porque con Dios, los juicios de Dios son perfectos y justos. La persona que con esa justicia, hay miles de personas, no miles, millones de personas, porque la Biblia en Apocalipsis nos dice que los perdidos, los condenados serán como la arena del mar. Claro, eso me dice ahorita, como la arena del mar. Como usted dice, estamos predicando palabras. Que sabe, yo trato de venir con medio de decir la verdad. Por ejemplo, aquí le dice el tiempo está cerca, se refiere a nuestra muerte. Ese nos hace hablar Jehová. Y no solo nuestra muerte, ya este mundo ya está colapsando. Ya está colapsando todo. Entonces, los científicos mismos dicen, viene con el calentamiento global, están apareciendo enfermedades incurables. Bueno, la naturaleza se está rebelando contra el hombre, existen terremotos, existen incendios, existen tempestades. Bueno, es decir, que el mundo está convulsionado, el mundo está muriendo. Y pronto tenemos lo que nos dice la bendita esperanza. Nosotros tenemos la bendita esperanza. Porque el tiempo está cerca, Él nos dice, salimos abiertos, ¿no? O sea, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no seguimos en los buenos? ¿Por qué no dejamos los malos pasos y seguimos los buenos pasos? ¿Por qué no nos dejamos dirigir por Dios? Porque... Muy bien, perfecto. Entonces mira, dice, bienaventurado el que lee, los que oyen esas palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice un pastor. Es la palabra de Dios que te está diciendo, me dice a mí, le dice a Dani, y les dice a ustedes, y les dice a todas las personas en el mundo. El tiempo está cerca, prepárense. Porque como dijo Dani, seguramente ustedes no van a vivir hasta que venga Jesús. Posiblemente la muerte les puede sorprender. Les puede sorprender esta noche. Pero es importante que cada uno de nosotros estemos listos y preparados para recibir al Señor Jesucristo. Amigos, hemos concluido esta lección.
Pero antes Dani va a hacer vamos a ver, mi resolución, Dani. Vas a leer esto después de haber terminado este estudio. ¿Qué dice? Creo en la Santa Biblia es inspirada por ti, por Dios Jehová. Lo acepto como regla de fe. Perfecto. Creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. No creo, es la Santa Biblia. Creo. Porque creer es una creencia. Yo ya no creo. O sea, yo soy creyente, pero yo ya no creo, ¿sabes? Pero yo estoy seguro que... ¿Crees o no crees? Yo ya estoy seguro que es verdad eso. Por eso. Eso yo, significa, la palabra creer significa estar convencido de que yo realmente... ya estoy convencido. Eso, estás convencido, eso es creer. Yeah. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. O sea, yo ya no dudo. Eso. Para mí todo lo que está hecho ahí... Exacto. Como los demás libros que... Ya te estaba... Yo digo, ¿qué pasa con Dani? Ya se me está yendo... O sea, yo ya estoy seguro, como un ejemplo. Perfecto, eso. Que usted tiene algo, su negocio, usted cree que todo va bien y no cree, si no está seguro. En vez de decir creo, puede decir estoy convencido que la Santa Biblia es inspirada por Dios y la acepto como mi regla de fe. ¿La aceptas? Pues, sí, está bien. Entonces, si la aceptas, firma aquí en la parte final, ¿ya? Muy bien, de la hojita hemos concluido, pero vamos a terminar. Permiso, buenas noches. Buenas noches, mi amigo. Vamos a terminar esta transmisión que estamos haciendo. Lo vamos a hacer, pero con una oración, ¿ya? Vamos a hacer. Mi querido amigo, un segundito, por favor. Sí, vamos a hacer una oración y vamos a... Le pongo en contacto con él, en su máquina, ¿ya? Oremos, ¿ya? Bendito Padre, queremos agradecerte porque has permitido que podamos interactuar con Dani y también con las personas que están a través de esta página de Facebook y de YouTube en el estudio de tu palabra. Bendícenos, Señor, bendícelo a Dani, bendice a todas las personas que van a participar con nosotros de este estudio a través de las redes sociales. Acompáñanos con tu Santo Espíritu, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a despedirnos, Dani. Nos despedimos de nuestros amigos. Que tengan una hermosa noche y que Dios les bendiga. Y con nosotros será hasta el día. ¿Cuándo venimos? ¿La próxima lección? ¿Mañana? ¿Mañana lo hacemos? Claro, vamos a acabar este libro porque... Ya. O sea, yo les quiero ser sincero, yo también sé algunas cosas que quiero compartir, ¿no? Por acá primero con don Patricio y luego con usted. Perfecto, muy bien, perfecto. Gracias, Dani. Gracias, amigos. Nos despedimos. Hasta pronto. Felicidades.